La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la donación de sangre. El Banco de Sangre de IPS, promoción de donación voluntaria de sangre, con la doctora Romy Alcaraz, especialista en medicina transfusional y terapia celular y jefa de la unidad de medicina transfusional del IPS. Y tenemos esta placa que dice lo siguiente. Existe una necesidad constante de donaciones regulares de sangre, ya que esta solo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento oportuno. Por este motivo, se crea el proyecto de donación voluntaria de sangre del IPS en empresas amigas y solidarias, con el objetivo de aumentar la cantidad de donantes voluntarios habituales y seguros. Se trabaja pensando en la promoción de la cultura de donación voluntaria y la prevención de requerimientos de componentes sanguíneos. Bienvenido, comenzamos de esta manera nuestro programa. Ahora hacemos un pequeño corte, enseguida recibimos a nuestra invitada. Ya estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Romy Alcaraz, especialista en medicina transfusional y terapia celular y es jefa de la unidad de medicina transfusional del IPS. Doctora, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda tu teleaudiencia. Bueno, un gusto tenerte aquí para hablar de esto, del Banco de Sangre IPS y la promoción de donación voluntaria de sangre, porque siempre estamos viendo, escuchando y en redes sociales, necesito sangre de cualquier tipo, necesito sangre de esto para mi papá, para mi tío, para alguien que está. Y cuando uno piensa, existen los bancos de sangre justamente para eso, ¿verdad? Para que la gente no tenga que salir desesperada a pedir donantes. ¿Qué es lo que pasa, doctora? ¿Por qué seguimos encontrando pedidos de sangre? Sí, existen dos tipos de donantes actualmente en nuestro medio, ¿verdad? Los donantes de reposición, que es justamente el donante que va para donar a una persona, ya sea un primo, un amigo, un vecino, o sea, generalmente el paciente mismo es el que busca a su donante para que vaya al hospital y le done para su cirugía o para un familiar que se accidentó o necesita algún tipo de tratamiento que requiere transfusión. Ese es el donante de reposición. Generalmente es un donante que va a veces presionado y este tipo de donantes a veces no dice toda la verdad y puede que salga algún tipo de serología reactiva y no se pueda usar la sangre. Y el donante voluntario, que es lo que nosotros buscamos, es uno de los pilares de la seguridad transfusional. La donación voluntaria de sangre es ese donante que sin presiones va a donar, sin que alguien le pida que vaya para su vecino, su amigo, su primo o algún familiar. Si tenemos una cantidad suficiente de este tipo de donantes, no vamos a tener que estar viendo por las redes, se necesita urgente. Ya vamos a tener reservas como para satisfacer ese tipo de demandas. Sí. Bueno, yo soy donante voluntaria, pero no hay mucha gente que es donante voluntario, no hay suficiente entonces, No, ¿verdad? no hay suficiente. No, para la seguridad social nosotros necesitamos 12.000 donantes
que donen por lo menos 2 veces al año. Actualmente contamos con 2.000. Dios mío. O sea, y con un trabajo ya de casi 4 años. O sea que es lento el trabajo, ¿verdad? En el país se necesita a nivel país por lo menos 50.000 donantes que donen 2 veces al año para satisfacer esas necesidades. Claro. Pero una mujer puede donar 3 veces al año y un hombre puede donar 4 veces al año, ¿verdad? Sí. Así es. Las mujeres hasta 3 veces y los varones hasta 4 veces. El periodo entre donaciones mínimo tiene que ser de 8 semanas y es así. Claro. Sí. Bueno, y hablando un poquito de la donación de sangre, ¿quiénes pueden donar y quiénes no pueden donar sangre? Todos los mayores de edad, hasta los 65 años, sí puede donar una persona que tiene más de 50 kilos, sí puede donar una persona con un estilo de vida saludable, porque justamente no todos pueden donar. Tenés que cumplir con los requisitos. Sí. La verdad que es un privilegio porque quiere decir que estás sano. Y eso es lo que buscamos también con la promoción, un estilo de vida saludable, para que la gente se pueda cuidar, y eso también buscan las empresas, que sus colaboradores se cuiden, sean sanos y puedan trabajar bien y por ende también puedan donar sangre. Claro, claro. Bueno, importantísimo es esto. Estamos hablando con la doctora Romy Alcaraz. Ella es especialista en medicina transfusional y terapia celular y jefa de la unidad de medicina transfusional del IPS. El banco de sangre, el IPS tiene un banco de sangre y queremos hablar un poquito de este trabajo del banco de sangre de IPS, que nos comentes. Sí, nosotros justamente viendo experiencias en otros países, es difícil que el trabajador tiene un horario laboral, ¿verdad?, que cumplir, y a veces les cuesta ir hasta el banco de sangre para poder realizar su donación. Entonces, nosotros vamos, Claro. esa es la propuesta, es ir, contactar con las empresas a través de un área que tenemos que es de promoción de la donación voluntaria de sangre. Nos contactamos con la empresa a través de la gerencia de recursos humanos o su jefatura de recursos humanos, donde se maneja la responsabilidad social de esas empresas. Se le explica el trabajo que hacemos, después se firma un convenio con los directivos, donde nos comprometemos, ¿verdad?, a satisfacer sus necesidades de hemocomponentes en el momento que alguno de sus colaboradores requiera. Después de eso se hace un diálogo educativo, porque existen muchos mitos justamente con respecto a la donación, ¿verdad? Existen muchos mitos, entonces se hace un diálogo con los colaboradores de las empresas. Ahora con la pandemia mucho tuvo que ser de manera telemática. Ahora de a poquito estamos volviendo de manera presencial, pero por supuesto la colecta debe ser presencial, ¿verdad? Claro. Entonces se elaboró un protocolo justamente de modo COVID, donde conjuntamente con el convenio ya se presenta el protocolo en las empresas, los directivos aprueban, se hace el diálogo educativo, luego el diálogo educativo ya se fija una fecha de colecta y cuando se hace la donación, todo lo colectado viene hasta el banco de sangre, se trae y se procesa en los laboratorios, porque eso continúa el trabajo, Claro. ¿verdad? Es como una fábrica de medicamentos, solamente que acá la materia prima es la sangre que solamente con la donación se puede obtener. Claro. Hasta ahora no se pudo fabricar Sí, líquido vital, ¿verdad? Así mismo. Después Bueno, tenemos, sí. ay, disculpa. No. Después está la post-colecta, como para cerrar nomás. Sí. En la post-colecta, nosotros le informamos al donante qué se hizo, qué pasó con su sangre, así se cierra el ciclo, ¿verdad? Desde el contacto, El primer contacto hasta lo último, ¿verdad? Que inclusive hacemos un servicio de consejería también a los donantes. Qué genial. Porque lo que iba a preguntarte es, yo soy donante voluntaria y desde el cuando voy a donar, después de un tiempo me llega un sobre cerrado, lacrado del Ministerio de Salud,
con el análisis de la sangre. Y ahí obviamente te hacen todos los análisis, si tenés VIH, si tenés esto, si tenés lo otro. Entonces ahí te explica, ¿verdad? Sí, vos podés ser donante, estás bien, o de repente tenés alguna enfermedad que uno puede no saber. Sí. Y entonces ahí también dice, bueno, es como para que vos continúes tu tratamiento o lo que sea, lo que te falta, ¿verdad? Es muy importante porque se detecta también cómo está la persona, que es lo que ustedes hacen también en IPS, ¿verdad? Realmente si hay algo alterado, es como una salud pública también, ¿verdad? Claro. O sea, que si se detecta algo, porque los análisis que se hacen son estudios serológicos de enfermedades que se pueden transmitir por la sangre. Claro. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Es el Chagas, el HIV, sífilis, la hepatitis B, la hepatitis C, el HTLV 1 y 2, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estas enfermedades también se transmiten por transmisión sexual. Entonces, es de notificación obligatoria al donante, como para que hay algunos, la mayoría no sabían, y la mayoría de estas enfermedades son curables si se detectan a tiempo. Entonces, nosotros le informamos, de hecho se vuelve a hacer un análisis porque nuestros estudios no son de diagnóstico, son de screening. Claro. Son estudios así muy sensibles, ¿verdad? Como para que no pase ningún falso negativo. Entonces, a veces se puede también ver que puede haber falsos positivos. Entonces, siempre le explicamos eso, que vaya al especialista, le derivamos al especialista como para que le haga un análisis confirmatorio. Y después de eso, un tratamiento, que como te digo, muchas de estas enfermedades se tratan, se viven normalmente o inclusive se curan. Y después el otro análisis que se hace es el de la inmunomatología, o sea, el grupo sanguíneo y la pesquisa de anticuerpos irregulares. Claro, porque también depende mucho del grupo sanguíneo para ponerla una persona u otra. O sea, la sangre que uno recibe, si necesita una transfusión, es una sangre sana, es una sangre que fue muy estudiada y que no le va a hacer daño al paciente. De hecho, eso es lo que buscamos, que sea lo más segura posible para el paciente. Como te dije, uno de los pilares es la donación voluntaria de sangre, porque en ello se ve como el donante no está como presionado, ¿verdad? Entonces es consciente, es responsable y es libre de elegir ser donante, y sobre todo solidario. Es un donante que yo preferiría más recibir la sangre de un donante voluntario que un donante de reposición. Entonces, esa parte lo que es muy importante, aparte de los donantes voluntarios, tenemos los equipamientos, los equipos biomédicos que contamos, que son de última generación, para detectar justamente las enfermedades. Igual no es 100% seguro porque, como te digo, hay un periodo que no se puede detectar todavía con los análisis. Sí. Hay un periodo que no podemos detectar todavía. Entonces, por eso es muy importante que el donante sea muy sincero con nosotros. Después después de esos análisis de la calificación biológica, le llamamos nosotros donación voluntaria, calificación biológica, y después está el buen uso de la sangre. La buena indicación que ¿Cómo es eso? ¿Qué significa el buen uso? Y que el médico, que los colegas indiquen en tiempo oportuno y el mismo componente que necesita el paciente. Bueno, eso, todo este banco el banco de sangre está en IPS. Sí, en el Hospital Central funciona lo que sería como un hemocentro, porque recibe donantes, procesa la sangre y también distribuye, ¿verdad?, a los pacientes. Como saben, ¿verdad?, el Hospital Central tiene casi 1.300 camas, tiene todas las especialidades, entonces es un lugar donde se usa mucha sangre porque se hacen. De hecho, la transfusión de sangre no es, esta especialidad no es una especialidad muy antigua. Recién tiene un siglo. En el año 1901 se descubrió justamente las compatibilidades
Y de ahí recién se pudo empezar a transfundir y se pudo avanzar también en la medicina. Sí. Porque cirugías, cariocirugías, por ejemplo, tratamientos oncológicos, trasplantes, muchas de esas especialidades fueron evolucionando gracias al apoyo de la sangre, ¿verdad? Sí. Porque si no, se iba a poder complejizar la medicina como la conocemos hoy. Claro. Pero sí, es algo un poco nuevo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Ahora la musiquita nos indica que tenemos que ir al corte, doctora. Volvemos enseguidita. Estamos hablando del banco de sangre IPS y vos sos donante voluntario o no. Ponete a pensar. Hace bien y le podés salvar la vida a mucha gente. Volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Romy Alcaraz. Ella es especialista en medicina transfusional y terapia celular y es jefa de la unidad de medicina transfusional del IPS, que tiene un banco de sangre. Y ya nos estuvo explicando un poquito al inicio del programa y ahora tenemos este material que habla de los grupos sanguíneos. Vamos a ver, por favor. Grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos se dividen en 0, A, B y AB, y a su vez en RH positivo o negativo. El 50% de los donantes son 0 positivo. Las personas que tienen determinado grupo sanguíneo pueden recibir de determinados otros. No todas las personas pueden recibir cualquier tipo. Aquellas de grupo sanguíneo 0 pueden recibir glóbulos rojos de grupo 0. Aquellas de grupo sanguíneo A pueden recibir glóbulos rojos de grupo 0 y de grupo A. Aquellas de grupo sanguíneo B pueden recibir glóbulos rojos de grupo 0 y B. Aquellas de grupo sanguíneo AB pueden recibir glóbulos rojos de grupo 0, A, B o AB. Aquellas RH positivas pueden recibir sangre RH positiva o negativa. Aquellas RH negativas deberían recibir siempre que fuese posible sangre RH negativa. Bueno, y esto era lo que estudiamos en el colegio. Sí. No sé si se acuerdan. Sí. ¿Cuál era el donante universal? ¿Quién podía recibir? Bueno, y estamos repasando esto porque esta es la vida real. Y en IPS hay un banco de sangre y IPS quiere tener más donantes de sangre y todos los bancos de sangre del Paraguay necesitan tener donantes voluntarios. Y hablamos con la doctora Romy Alcaraz, que ella es jefa de la unidad de medicina transfusional del IPS. Si nos puedes contar otra vez, ¿en qué consiste la donación voluntaria de sangre de las empresas? Sí, como cuesta tanto ir a donar hasta el hospital o hasta un banco de sangre, nosotros estamos en medio de un proyecto donde varias empresas ya se están aliando con nosotros mediante un área de promoción de la donación voluntaria que cuenta de la unidad de medicina transfusional, donde contactamos con los recursos humanos, el área de recursos humanos de las empresas, le comentamos sobre nuestro proyecto y ellos después le comentan a sus directivos, se firma el convenio, un convenio de cooperación mutua, donde después se hace un diálogo educativo con los colaboradores de las empresas, donde se responden muchas preguntas, porque con respecto a la donación de sangre hay de repente muchos mitos, ¿verdad? Y después de ese conversatorio, se fija una fecha, el día D de la colecta, donde nosotros nos trasladamos con nuestros profesionales calificados para el efecto, con todos los insumos, camillas, todo como si fuera que esté dentro de un puesto fijo de colecta. ¡Qué genial! Y ahí se realiza la entrevista, donde
casi siempre, o sea, siempre va un médico, licenciados y técnicos, donde se le pesa, se le toma la presión, se le hace un pequeño análisis para ver si no está anémico, que es como el hemoglucotest, así es rápido, ¿verdad? Y si está apto el donante, pasa a hacer la donación. Y luego, después de esa donación, toda la sangre colectada va hasta el banco de sangre donde es procesada en sus componentes. ¿Verdad? Tenemos un área productiva, por eso que cada donación puede salvar 3 hasta 4 vidas o más si es que recibe un bebé, porque se van fraccionando. Se fracciona en glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados. Después de eso, tenemos un área de post-colecta, sería donde le enviamos un mensaje al donante voluntario donde le agradecemos su donación, le informamos de que se usó su sangre y entonces ahí cerramos el ciclo de trabajo. ¡Ay, qué lindo! ¿Le avisan cuando se usa la sangre? Le avisamos. Bueno, ese el ministerio no hace. Sí, y también el día de sus cumpleaños, también le estamos enviando felicitaciones. Estamos tratando de acercarnos más, de ir a buscar nosotros, viendo la experiencia también de los otros países. Así mismo. Bueno, ¿y cómo se hace la donación de sangre ahora en época de COVID? Porque alguien que tiene COVID no puede donar. Sí, justamente. Después de haberte curado el COVID, después de 28 a 30 días podés volver a donar. Si es que ya no estás con síntomas y ya no no estás con ningún antibiótico, o sea, ya te curaste, ya te sentís bien, vas al banco de sangre y el mismo proceso. Todo, de hecho, ahí se hace una pequeña evaluación. Primero te vas con tu cédula de identidad, te registramos en el sistema, respondes las preguntas, pasás a la entrevista donde se hace una evaluación médica y si estás apto, también donás. Qué fantástico. Bueno, ¿y cómo es este tema de donación de plasma de convalecientes? Sí, justamente. El plasma convaleciente se usa en pacientes con COVID. Es un componente más de la sangre, el plasma convaleciente. Y es bastante similar. Todos los requisitos que para un donante de sangre es para un donante de plasma convaleciente. Solamente que esto sí o sí tuvieron que haber tenido COVID. Y otra vez en ese tiempo, de 28 días hasta 35 días post-COVID. ¿Y ese plasma de esa persona donante que tuvo COVID, que donó sangre, se usa para la gente que está con COVID? Exactamente. Se usa, justamente ayer hubo una reunión de la Sociedad Paraguaya de Infectología y tiene dentro de sus opciones terapéuticas la infusión de plasma convaleciente COVID. Claro, porque ese plasma de quien ya tuvo COVID es como que tiene lo necesario para mejorar a la persona que está con COVID. Sí, normalmente se le dosa los anticuerpos a este plasma. Se le dosa los anticuerpos anti-spike, que son los anticuerpos que neutralizan el virus. Solamente que esto tiene su tiempo de infusión al paciente, que tiene que ser en tiempos muy precoces para evitar las formas graves. Cuando recién la persona tiene COVID. Hasta los 6 días. Y generalmente ya van tarde. O sea, porque después de los 6 días ya tiene otro tipo de tratamiento. Pero eso es interesante. O sea, una persona que se hace el análisis, sale que tiene COVID, va y pide eso, que le den que le hagan la transfusión, ¿verdad? Que le pongan el plasma. Sí, tiene que hacer la consulta. Ahora mismo, por ejemplo, el Hospital Día está de IPS, está en Ingavi. Ahí la tiene un neumólogo y el neumólogo le hace una evaluación donde ve si el paciente tiene factores de riesgo. Porque eso,
A veces vos le ves totalmente normal, bien los primeros días, pero después viene la complicación Claro. por los factores de riesgo o vulnerabilidad. Sí. Entonces, como para prevenir ya eso, el neumólogo ya le indica en los primeros días, porque eso es lo que es primordial, que sea de todos los primeros estudios, los análisis científicos que se hicieron, es que debe ser de uso precoz. Qué fantástico. Sí. Bueno, vamos a ver este material que tenemos, habla de los requisitos para donar sangre. A ver. Algunos requisitos para donar sangre: gozar de buena salud, tener entre 18 y 65 años, desde los 16 con autorización de los padres, pesar más de 55 kilogramos, haber descansado al menos 6 horas la noche anterior, haber ingerido una comida pobre en grasas, nunca en ayunas, evitar fumar desde al menos 1 hora antes de la donación. Si se tiene tendencia a tener niveles bajos de hierro, puede prepararse ingiriendo alimentos ricos como carnes rojas, hígado, pescado y huevos, también legumbres y frutos secos. Es así, doctora. Sí, la última parte muy importante. Vos sabés que la mayoría de nuestros diferimientos de los paraguayos y paraguayas, o sea, es la anemia. Muchos compatriotas que acuden como para donar no pueden donar porque están anémicos. Y es por la alimentación. Claro. ¿Verdad? Y es tan importante esa recomendación de alimentarse con carne roja, con Claro. Hojas verdes, con alimentos que tengan hierro. Claro, eso es normalmente, ¿no? Es un día antes de Sí, normalmente. Claro, para no tener esa anemia que muchas veces uno le mira a una persona y dice que va a estar anémica si está bien gordita. No, pero come mal. Sí. O sea, come mucha harina, cosas que engordan, azúcar y nada que le alimente. No, exactamente. ¿Verdad? Que le nutra al cuerpo, al organismo. Bueno, y tenemos otro material que vamos a presentar. A ver, los principios éticos, dice. Algunos principios éticos. La donación debe ser libre y voluntaria. El donante no debe recibir presiones que lo obliguen. Debe ser gratuita. El pago está legalmente prohibido. Se deben preservar los datos del donante. Debe constituirse en un acto solidario, cívico, responsable y habitual que contribuya a garantizar sangre segura y de calidad. Es así. Así mismo. Son justamente valores, ¿verdad?, muy importantes, estos principios éticos que acaba de decir. Sobre todo la solidaridad, la libertad, la libertad de elegir ser donante. Claro. Responsabilidad. Siempre cuento que, no sé, ustedes, todo el mundo le conoce a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Él Sí. es un donante voluntario que dona sí o sí 3, 4 veces al año, inclusive no se pone ningún tatuaje porque eso le va a diferir en Europa. Ellos difieren 6 meses porque tienen otro análisis más sensible. Sí. Que todavía no estamos contando en el país, pero si Dios permite, pronto también ya tendremos. Entonces él no se tatúa nada porque no va a poder donar, dice, yo tengo que donar. O sea, tiene ese sentido de responsabilidad con respecto a que él se cuida en ese sentido para que, o sea, que porque quiere seguir Claro. donando siempre la cantidad de veces en el año que suele donar. Entonces, esa responsabilidad, la solidaridad, la libertad, Claro. Y que la sangre no se vende ni se compra. no. Eso es importantísimo también. Es un acto voluntario que hace una persona queriendo ayudar a otras personas que no conoce, que es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Si alguien te dice, vos querés salvar una vida, vos le vas a decir, sí, por supuesto. Y bueno, una manera es donando sangre, así de fácil, nada más que eso. Vamos a hacer un corte y seguimos hablando a la vuelta con nuestra invitada, la doctora Romy Alcaraz.
seguimos hablando con la doctora Romy Alcaraz y me entero yo en el corte porque como seguíamos hablando, ella es de Villarrica, es una linda guaireña. ¿Hace mucho que estás por acá, por Asunción? Sí, 18 años ya prácticamente. Sí, claro, nacida, educada, todo en Villarrica y también en la Facultad de Villarrica en Medicina. Después vine, me casé con un asunceno y en la residencia la hicimos en IPS. Sí. O sea, por eso IPS es mi casa, o sea, es donde también viajamos después a especializarnos a Francia. 2 años volvimos y desde ahí que continúo otra vez en el instituto. Qué maravilla, qué gusto. Bueno, y qué gusto tener gente tan preparada, joven, preparada y que esté acá con nosotros en el programa para contarnos sobre, o sea, la idea es promover la donación voluntaria. Que si vos estás viendo el programa y tengas ganas de ser donante voluntario, que lo hagas. Que si vos que estás viendo el programa sos, no sé, un gerente de una empresa o algo, pienses en eso, hables con la gente que trabaja en tu empresa y vean si hay gente que quiera donar. Y nada más que llamar a IPS y ellos van con todo el equipo para la donación, para que las personas que trabajan no tengan que salir de su lugar de trabajo. Así mismo, sí. Bueno, y ahora lo que sí me gustaría que nos hables es este tema del aplazamiento con las vacunas de anti-COVID-19. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo es ese periodo de aplazamiento? Sí, las que tenemos acá, la Moderna que se está aplicando ahora es la que difiere menos tiempo. Son diferimientos temporales, le decimos, ¿verdad? Que no es que no va a poder donar más, va a poder donar, pero después de una semana recién. Y las demás, AstraZeneca, la Covaxin, Sinopharm, difieren 4 semanas. Por eso que estuvimos haciendo también una campaña como para que se done antes. De vacunarnos, porque corremos el riesgo de bajar nuestro stock, porque viste que va a haber una vacunación masiva de personas que están en el rango que normalmente son nuestros donantes. Entonces, y ese diferimiento tan largo es por el tema de que es una vacuna que está en fase 3, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, esa es la recomendación que... O sea, lo interesante es, antes de vacunarte contra el COVID, donar sangre. Sí, ese sería el mensaje, El ¿verdad? mensaje, exactamente. Porque después se tiene que esperar unas cuantas semanas y es vital que el Banco de Sangre IPS y todos los bancos de sangre del país estén con sangre, no que estén en falta. Bueno, tenemos el Centro de Productor de Sangre y de Terapia Celular. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Ahí le brillan los ojitos a la doctora. Eso es lo que más le gusta por lo visto. Y la verdad que es un sueño que se está de a poquito cumpliendo, porque como sabemos los donantes son personas sanas. Es una especialidad tan grata esta, ¿verdad? Que nos hace trabajar tanto como personas sanas como con personas que necesitan, ¿verdad? Con pacientes. Entonces, existen unos estándares que hay que cumplir para recibir a estos donantes, que tiene que estar con un lugar completamente independiente del hospital. Entonces, hicimos un proyecto y nos aprobó el instituto y nos empezó a construir un centro productor de sangre que está acorde a todos los estándares de calidad, tanto nacionales como internacionales, con entrada independiente para los donantes y salida. ¿Qué significa centro productor de sangre? No, es que producen sangre. No, por eso es el lugar donde el donante va, dona y ahí se procesa su sangre. Se procesa y se almacena. Que ahora lo hacemos todo en un lugar que está pegadito al hospital. O sea, prácticamente tiene una entrada y salida un poco independiente, pero no como debe. Entonces presentamos el proyecto, se nos aprobó y justamente como estuviste hablando también el tema de que estuvimos estudiando en la escuela, en los grupos, justo este año por suerte vi en una primera plana de la página escolar
el Día Mundial del Donante, que es el 14 de junio. Sí. Es el día que se celebra justamente el nacimiento del descubridor de los grupos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, de a poco también se va entrando a las escuelas porque a veces ya estamos llegando un poco tarde, ¿verdad? Es que sí. El niño ya enseñarle qué es la sangre, que no le tenga miedo a la sangre, que puede salvar vidas, cuál es su función, qué componentes hay, lo bueno que eso puede traer, qué hace, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es justamente una máquina de vida en vida. O sea, sin darnos cuenta, miles de glóbulos rojos estamos produciendo por minuto. Sí. Entonces, eso vos podés dar y no te va a dañar nada, Claro, al contrario. eso es importante. Y lo que decís vos, el tema de los colegios. Yo soy voluntaria de Cruz Roja y en una época, hace rato que no me voy, pero en una época íbamos a los colegios a explicar lo de donación de sangre. Entonces, desde los más chicos que todavía no podían donar, pero ya tenían una idea. Y los de sexto curso que sí ya iban a poder donar. Sí. Entonces, ella se armaba el club. ¿Verdad? De los donantes. Sí. Y es más fácil si te vas con tu compañero, con tu amiga, bueno, vamos a donar. Entonces ya es una actividad de amigos que hacen el bien. Y creo que es importante, ¿verdad? Que no solamente, o sea, ustedes obviamente, IPS con gente mayor que está trabajando en las empresas, sí. Pero este es un trabajo que ya desde el ministerio se debería hacer ya en los colegios. Sí, para que salgan de colegio a los 18 años ya sepan bien, y ya bien dirigidos y quieren donar, y que sean donantes voluntarios. Creo yo que es la única manera de tener estos bancos de sangre llenos. Sí, así mismo. Y justamente este centro productor está diseñado como para que hacer tour con niños. ¡Ay, qué genial! Como con un pequeño salón auditorio donde se le pueda mostrar videos educativos y después hacer un pequeño recorrido sin que tenga que entrar en las áreas, sí. ¿Verdad? Así como es como un corredor. Sí. Entonces van mirando todo el proceso y está diseñado como para eso, como para que después, justamente cuando cumplan 18 años, ellos elijan y decidan. Claro. Y nos elijan a nosotros. Así mismo. Pero además de 16 años con el permiso de los padres, puede ser, ¿verdad? Sí. También. Sí, cumple con todos los requisitos. Claro. Sí. Porque de repente vos ves chicos de 16 años, son gigantes, ¿verdad? Otros son chiquititos, pero otros son grandes y cumplen los requisitos. Bueno, vamos a ver este material que dice quienes no pueden donar sangre. A ver. ¿Quiénes no pueden donar sangre? Enfermos de SIDA, hepatitis B o C, sífilis, chagas y todas aquellas enfermedades que pueden ser transmitidas por la sangre, diabéticos que precisen insulina, epilépticos, enfermedades graves y enfermos crónicos. Es lo que nos decías ya al inicio, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y tenemos otro material que vamos a presentar, a ver. ¿El total de la sangre donada sirve? Toda la sangre donada por una persona puede ser utilizada y como su uso es fraccionado, puede llegar a salvar alrededor de 3 vidas. La cantidad de sangre extraída de una persona alcanza de 420 a 450 ml, medida que está establecida en la capacidad de la bolsa estéril donde es colectada la sangre. Luego pasa por un proceso de estudio donde se analizan los 7 marcadores serológicos exigidos por las leyes nacionales e internacionales de salud. Posteriormente es fraccionado en 3 componentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas crioprecipitados. Además, actualmente con la exportación del plasma excedente, se obtiene el retorno de hemoderivados, albúmina e inmunoglobulinas. ¿Toda la sangre se utiliza? Sí, toda la sangre se utiliza. Justamente al fraccionar y al tener todos los componentes, como te dije, dependiendo del uso, de la prescripción de los colegas, se usa solamente las plaquetas o solamente los glóbulos rojos y esos son los que más tienen utilidad
en los servicios. Ahora el plasma, hay un excedente de plasma en el país. Entonces, el Ministerio de Salud hizo un convenio con la Universidad de Córdoba, donde se exporta el plasma excedente, que iba a parar. Claro, que se iba a desechar. Se desechaba, ¿verdad? Entonces, eso vuelve en manera de medicamentos, hemoderivados. Ah, qué bueno. Que de otra manera no se puede luego conseguir. O sea, es todos los hemoderivados, lo que usan los hemofílicos, usan los enfermos neurológicos, se obtiene del plasma humano, ¿verdad? Ya sea del plasma paraguayo, argentino, brasilero, europeo, solamente que tiene que haber una fábrica. Claro. En este caso, Córdoba es la que tiene la fábrica y ellos vienen y nos hacen auditorías porque tenés que tener estándares cumplir con estándares de calidad para que se puedan exportar, se pueda exportar ese hemocomponente. Y se exporta solo el excedente, claro, lo que sobra. Claro. Se asegura la ¿Y por qué acá provisión. sobra plasma? Porque justamente no hay muchas indicaciones como si lo otro, ¿verdad? El claro, glóbulo rojo y plaquetas. Es lo que más se usa. Y que es lo que más se usa. Y el plasma, como hay estos hemoderivados que pasan muchos procesos de concentración, en un frasquito ya tenés todo lo que de repente en varios volúmenes tenés que pasarle a un paciente que a veces no tolera. Y se usa más ya el medicamento, claro, no entonces el plasma. Se cambia, se hace un intercambio, se envía el plasma, la materia prima. La materia prima y viene el producto, ¿sí? Por medio de un convenio. Sí. De verdad que también el IPS forma parte de los miembros adherentes para la exportación. ¡Qué fantástico! Sí. Bueno, muchas cosas lindas nos está contando la doctora Romy Alcaraz. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida. Bueno, y ahora tenemos consultas, preguntas para nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Puede donar sangre una persona hipertensa que consume fármacos recetados? Sí puede. Puede donar si está controlada la presión. Normalmente luego le hacemos la medición de la presión arterial. Si está controlada, dona sin problema. Perfecto. Vamos con otra preguntita. ¿Se puede donar sangre si se tuvo una cirugía recientemente? Justamente la cirugía es la tercera causa de diferimiento según nuestras estadísticas y se puede donar después de un año de la cirugía, sobre todo si es una cirugía mayor, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Se puede donar después de un año. Sí. Vamos con otra consulta. ¿Hay alguna diferencia en el procedimiento o los efectos si el donante es joven o un adulto mayor? No hay diferencia. El producto es el mismo y el procedimiento, el proceso en sí. O sea, la sangre no es más vieja o más joven. No, porque todo el tiempo estamos produciendo. Claro. De hecho, todo el tiempo, por ejemplo, las plaquetas, nuestro cuerpo dura 7 días. Cada 7 días ella misma destruye, ella misma produce. Claro. Los glóbulos rojos duran 120 días. Nosotros mismos producimos y nosotros mismos destruimos también. Claro. O sea, tiene un proceso de renovación constante mediante la médula ósea, que es el órgano que produce todos los componentes de la sangre. Perfecto. Bueno, vamos con otra consultita. ¿Por qué las mujeres pueden donar menos cantidad de veces al año que los hombres? Sí, por el periodo menstrual.
el periodo menstrual de las mujeres equivale a una donación de sangre al año. Por eso es que no podemos donar 4 veces como sí los varones. Genial. Bueno, y una consulta que te quería hacer yo. ¿Por qué de repente la sangre se vuelve más espesa? Hay gente que tiene la sangre más espesa y otra gente que tiene la sangre más líquida. ¿Eso qué significa? Puede significar que está deshidratado. O sea, hay mucha gente que no toma mucho líquido en nuestro país también, ¿verdad? No tiene la costumbre de tomar agua. Entonces, generalmente por eso es que de repente vos le punzás y no sale. No sale. Entonces, bueno, dejamos todo, le damos 2 vasos de agua un rato ahí y después sin problema. Generalmente es la deshidratación. Es la mayoría de las veces es porque no nos hidratamos. No tenemos no sé por qué. Claro, creemos que tomamos lo suficiente y no tomamos lo suficiente. Sí, bueno, esa era una consulta que quería hacer porque pasó, ¿verdad? Y entonces quería saber por qué. El tema de la sangre espesa. Bueno, para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando, doctora Romy Alcaraz, vos estás ahí al mando de lo que es jefe de unidad de medicina transfusional del IPS. Ustedes tienen un banco de sangre, están invitando a las personas a que donen antes de ponerse la vacuna anti-COVID. Y con esta sangre se salvan vidas. Sí, se salvan vidas. De hecho, la pandemia, ¿verdad? Al principio como se redujo un poco el consumo, pero después empezaron otra vez todas las cirugías, todo. Entonces, hizo que las transfusiones de sangre hacen que la medicina se complejice, ¿verdad? Para recibir un tratamiento quimioterápico, muchísimos pacientes oncológicos tenemos que necesitan transfusiones. Pacientes dializados. Los dializados tienen anemia, la mayoría tienen anemia porque no pueden producir más, tienen una hormona que ya no estimula justamente la médula, entonces ya no pueden producir ellos sus glóbulos rojos, entonces reciben transfusiones porque no toleran la máquina. Recién nacidos, en neonatología, cirugías, cariocirugías, trasplantes de médula ósea, trasplantes de corazón. Esas son cirugías que necesitan del apoyo de transfusiones de sangre. De repente uno se olvida de esa parte. Y por eso es importante una campaña masiva de hacer. Nosotros nos ponemos a disposición, doctora, para hacer acá en el Doctor en Casa esa campaña, sin ningún problema. Queremos que este banco de sangre del IPS y todos los bancos de sangre del país estén llenos, de verdad, porque la gente necesita y nosotros podemos ayudar. Se nos acabó el programa, doctora. Te agradezco la presencia y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Y también yo quiero agradecerle, nosotros tenemos una red de sangre a nivel país, donde realmente no existen las diferencias. Y nos ayudamos muchísimo, tanto el IPS, el Ministerio, el Hospital de Clínicas también. Hay una red real, ¿verdad? Como las venas de nuestro cuerpo, unas venas que recorre el Paraguay, donde nos ayudamos todas. La mayoría somos mujeres, no sé por qué. Pero bueno, agradecerle a ellas y a nuestro maravilloso equipo de la UMT IPS, que seguramente nos van a estar viendo. Por supuesto que sí. Un abrazo grande a todos los que trabajan ahí. Gracias, doctora. Igualmente. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.